Mis estimados hermanos y amigos, bendiciones este día. Hoy estamos 2 de junio del año 2021. Estamos ya cursando el medio año y deseo yo de todo corazón que usted sea una persona que hoy se sienta bendecido por el Señor. Seguimos orando, recuerden, por las personas que están enfermas, que están con COVID, hospitalizadas y que están en situación delicada. Pero no solo oramos por las personas que están hospitalizadas por COVID, oramos también por nuestras familias que están pasando situaciones difíciles, desde los matrimonios jóvenes que están pasando situaciones difíciles hasta los más grandes que podrían estar pasando situaciones complicadas. Oramos en todo tiempo. Le damos gracias a Dios porque nos permite continuar y estar conectados hoy con ustedes desde su casa. Hoy es miércoles, día doctrinal, y a esta hora está por arrancar uno de mis programas preferidos en la radio, a través de la Biblia. Y claro, no se los pongo porque obviamente no tenemos derechos de autor para retransmitir la programación de Radio Cultural, pero es de los programas con los que crecí a través de la Biblia, Pastor Alberto Motesi, o que se diga del gigante de la fe, el Pastor Luis Palau. Tremendos hermanos de fe, de predicación, de evangelio, de evangelismo, y gloria a Dios por todo lo que ellos dejaron. Ahora usted y yo necesitamos estar preparados, ya sea para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para la obra que Él le encomiende o para lo que haya que hacer. Es cierto que a la mayoría de iglesias les está costando arrancar, pero si a la mayoría de iglesias nos está costando arrancar, recuerde que las iglesias no son los edificios, es usted y soy yo. Y si a las iglesias nos está costando arrancar, es porque en alguna medida durante la pandemia nos desconectamos de Dios. En el lugar de haber aprovechado un tiempo para unirnos más en pro de la misericordia, en pro de la ayuda y en pro de lo que se necesitaba hacer, creo que cada quien ha agarrado sus caminos y sus destinos, y que Dios ayude a cada una de las personas. Pero usted no se desconecte de Dios, por favor. No lo haga, se paga a un precio muy caro al desconectarse de Dios. Y precisamente el estar preparados y el estar listos en Dios requiere compromiso, requiere lealtad, requiere que tomemos el camino de la fe como nuestro Señor manda que lo hagamos, como creyentes, como sus hijos. Probablemente esa es la parte más difícil, que la iglesia, que es la que debe avanzar, es la que se está deteniendo, es la que se está deteniendo mientras el reino de Satanás avanza con sus planes. Claro, usted sabe que al final nosotros vamos a ganar, pero en una batalla hay muchos caídos y yo prefiero que usted, aunque salga herido de la batalla espiritual que estamos enfrentando, vamos a enfrentar en la vida, pues a la vida no le pase factura. Quisiera saber si alguien nos está viendo, que nos cuente si el audio está correcto o no está correcto. Hemos tenido algunas dificultades con el equipo y al no tener yo gente aquí para monitorear me es difícil. Pero si usted me manda un mensaje por WhatsApp, yo se lo voy a agradecer y me dice, sí, hermano Paquito, el audio está saliendo bien. O me dice, pare por favor, hermano, porque la predicación, el mensaje, el audio está muy malo. Les pregunto, ¿cómo está usted en su casa este día? ¿Está bendecido? ¿Se siente usted que no está bendecido? ¿Se siente ausente de Dios
cómo está su espíritu, cómo está su alma. Quiero comentarle que aunque no todas las cosas que hacemos durante el día, o no todas las cosas que escuchamos o vemos alimentan nuestra fe, el hecho de que tengamos algunas veces una pizca, una historia, algo que nos haga mantenernos conectados con el Señor, quizá es suficiente para seguir esta batalla. Bendiciones a todos. Preparados. Ese es un tema que quizás todos podríamos comprender solo como esa prédica aburrida. Ya me van a hablar otra vez de orar. Ya me van a hablar otra vez de que tengo que leer la Biblia. Qué aburrido si ya estoy aburrido de eso. Quiero enfocar este tema de estar preparados con una frase que hace unos días mencioné yo en uno de los videos que sacamos y que dice de la siguiente manera: si te pones a pensar en que tu carne te está pidiendo pecar y en tu mente está ese pensamiento de quiero pecar, quiero pecar, quiero pecar, y cuando te pones a pensar que pecar podría resultarte muy caro, yo te aseguro que si ves lo que eso te va a costar, no lo haces. No lo haces porque vas a perder terreno, vas a perder relación con Dios, vas a perder espacio con Dios, vas a perder oportunidades, vas a perder tantísimas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, para bendecirnos, que si decides pecar, te podría caer todo lo que se ha construido. Esto es similar a levantar una gran columna. Cuando ya tienes la columna y tienes los techos, decides empezar a martillar en la base. Paz, 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 paz. Por un tiempo tú ves que nada ocurre y posiblemente solo tiembla el edificio. Pero el peso mismo del edificio, el peso mismo de la vida, empieza a fracturar la base hasta que todo se cae y queda en ruinas. No puedes permitirte que la vida quede en ruinas. No puedes permitirte que todo lo que has construido, todo lo que has caminado, se venga abajo. Últimamente, con todo lo que estamos viviendo en este mundo, me sorprende la cantidad de cantantes, artistas cristianos que están abandonando la fe para respaldar posiciones en el mundo, posiciones sociales. Y es triste saber que la relación de muchas personas solo está basada en un escenario. Eso es muy triste. Que la relación con el Señor solo está basada si me ponen a hacer algo importante, y que además lo abandone, considerando que es más importante lo que el mundo hace y apoya que lo que Dios predica. Eso es muy triste y lamentable. Y aunque eso suene triste y lamentable, la vida continúa, hermanos. Fíjense ustedes que ese es el detalle, que la vida continúa. Y si la vida continúa, no podemos pensar que las cosas van a estar bien sin que tengamos una buena relación con Dios. La vida no puede continuar si todo lo que hacemos es igual, si no cambiamos los métodos. Un matrimonio que quiere triunfar en Cristo Jesús no puede triunfar en Cristo Jesús si no somete su matrimonio a Cristo Jesús.
Un joven que quiere ser utilizado por Dios no puede ser utilizado por Dios si antepone un partido de fútbol, un videojuego, sus amigos o algo más. No podemos ser utilizados por Dios si anteponemos muchas cosas de nuestra vida. Dios no es tonto y tampoco se deja manipular. Entonces, yo quiero llevarlos a la palabra de Dios, pero antes de ir a la palabra de Dios, quiero que usted y yo revisemos algunas de las noticias de lo que ha estado ocurriendo en el mundo. Y piense usted lo siguiente. Hoy por la mañana hablaba con un amigo de lo siguiente. Yo creo que es importante cuando hablamos de fin de mundo. Cuando hablamos del fin del mundo es importante que repasemos algunos detalles porque no me queda la menor duda que en el año 1999, cuando el mundo estaba a la expectativa de lo que iba a ocurrir al venir el año 2000, algunos predecían que iba a haber un caos cibernético, porque las computadoras estaban programadas solo para llegar hasta antes del año 2000 y no sabían cómo iban a resolver el problema. Entonces estaban previendo un caos que era el fin del mundo. Y algunas iglesias se prepararon y predicaron acerca del fin del mundo y algunos aseguraron que en el año 2000 venía Jesucristo. En el año 2012 y hasta una película de Hollywood hay acerca del año 2012, como que en el año 2012 iba a ser el fin del mundo y que estaban las profecías mayas acerca del fin del mundo. Todos estuvieron expectantes de qué era lo que iba a ocurrir durante ese año. Durante hace años hemos estado escuchando acerca de las lunas de sangre. Y la nueva luna de sangre y la nueva luna de sangre va a traer tragedias, catástrofes. Y no ha ocurrido aparentemente nada. Así, si nos vamos hacia atrás y vamos a encontrar etapas de la vida del hombre, vamos a encontrar que el hombre en ciertos momentos de la vida predicó que una vez más había llegado el fin del mundo. Cuando estalló la guerra en Irak, también hubo predicadores que dijeron que había llegado el fin del mundo. Tengo un buen libro que se llama Aviso de Tormenta del pastor Billy Graham, que lo escribió en el año 1992. Y para el año 1992, el pastor Billy Graham, en el llamado de atención que él hace en el libro, ya estaba hablando de los desórdenes sociales que vimos durante el año pasado en Estados Unidos, por ejemplo. Él ya había hablado en 1992 que iba a venir sobre Estados Unidos un caos social, de una explosión social a causa de movimientos que iban a traer un caos gubernamental o un caos de autoridades y de tantas cosas. También durante ese año ya él hablaba acerca de los problemas sociales a nivel de familia, con el tema de matrimonio igualitario, homosexual, y todo lo que tiene que ver con género. Ya él para ese año, ya él había predicho todo lo que iba a venir sobre el mundo. 1992 pasaron ya casi 30 años de esa profecía
Y la iglesia y el mundo continuaron sus vidas como que nada iba a ocurrir. Y así ha estado la iglesia. La iglesia ha estado como que nada va a ocurrir y el mundo también ha estado como nada, que nada va a ocurrir. Ahora digo, ¿toda la iglesia está en ese estado? No, no toda la iglesia está en ese estado. Hay una iglesia que está fervientemente esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Usted a veces se pregunta por qué hacemos estos videos y estos videos los ven 2 personas, 5 personas, 6 personas. Los hacemos por un tema importante. El Señor Jesús dijo, este evangelio será predicado por todo el mundo y vendrá al fin. Pero lo hacemos no solo por eso, sino lo hacemos para dejar constancia que el Señor anunció su palabra. Y ya usted será digno representante del Señor en escuchar o no escuchar la palabra. Que la gente se está moviendo hacia los movimientos en donde todavía hay gente que dice estar predicando de ciertos temas y profetizando de ciertos temas, sí es una verdad. Es una verdad que lo que menos queremos los creyentes es sufrir. Lo que menos queremos los creyentes es pasar dificultades. Lo que menos el creyente quiere es que la cosa se le complique. Todos, en su mayoría, queremos vivir no solo un cristianismo fácil, sino un cristianismo que no tiene sufrimiento, en donde todo es prosperidad. ¿Puede haber ese tipo de evangelio y cabe ese tipo de evangelio en nuestro tiempo? Pienso que sí cabe, pero no en el reino de los cielos. En el reino de los hombres cabe todo tipo de evangelio. Le hago toda esta introducción porque vamos a ver solo algunos pequeños titulares de cosas que están ocurriendo en el mundo. Vaya junto con la Biblia, y ahí la tiene usted. Y déjeme acomodarme un momentito. Y yo espero que usted se acomode igual en su casa para escuchar palabra de Dios. A las personas que no son de la congregación y que nos sintonizan, yo les digo, hemos tratado de estar llevando un estudio en donde encontramos los pasajes que nos encontraríamos como cristianos comunes. Ha habido una oleada muy fuerte de pastores que hablan de que no hay arrebatamiento y hemos tomado nuestra posición en decir, si ellos están en lo correcto, eso no quita que no estemos preparados, aunque nosotros creemos que va a haber un arrebatamiento. Que la iglesia no va a estar en la gran tribulación y algunos dicen que va a estar en la gran tribulación, como sea. No estando en la gran tribulación o estando en la gran tribulación, necesitamos estar preparados. No hay manera que no estemos preparados. Necesitamos estar preparados, sea cual sea la circunstancia, para que Dios venga. Entonces yo escribí algo que es importante. Usted en Segunda de Pedro va a encontrar siempre esa expresión que a mí me ha llamado siempre la atención. Vendrá como ladrón en la noche. Y bueno, es una expresión que me ha hecho a mí meditar, pensar de qué cosas podría estar hablando el Señor, de qué cosas no podría estar hablando el Señor, pero prefiero pensar en todo lo que Dios podría estar hablando cuando dice como ladrón en la noche. Y es una expresión que siempre hemos comprendido
como que nos va a tomar por sorpresa, porque ningún ladrón anuncia cuándo va a llegar. Pero hay algo que un ladrón sí hace. Y si nuestro Señor va a venir como ladrón en la noche, hay cosas que los ladrones sí hacen. Nunca llegan a un lugar o regularmente no llegan a un lugar sin antes haber estudiado el panorama, por dónde entrar, a qué hora llegar, si hay gente, si no hay gente, si hay guardián, no hay guardián, si hay seguridad, no hay seguridad, si hay cámaras, dónde desconectarlas, cómo desconectarlas. Y el ladrón estudia todo el panorama que tiene enfrente para ir a saquear lo que tiene que sacar del lugar. Así que déjeme a mí, por favor, pensar que si el Señor dice que va a venir como ladrón en la noche, no está diciendo únicamente que va a venir en el momento en que menos se lo espera la gente, porque también la expresión está, sino que yo pienso que además el Señor va a venir habiendo estudiado todo el panorama para realmente sorprender no solo a los suyos, sino sorprender a este mundo. Y cuando un ladrón llega, y cuando llega a la casa, si encuentra gente en la casa, o es de los ladrones que roba casas y espera a que el portón se abra, le caen al portón, amarran al que vaya en el carro, haya abierto la puerta, entran muchas veces con violencia. Y eso es otra cosa que la palabra de Dios habla, que cuando el Señor venga, los cielos se van a estremecer y habrá violencia. Quiere decir que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no se hará pacíficamente, sino será como está predicho, como el día grande del Señor, el día del juicio del Señor. Lo que habrá ese día, si ya el mundo va a venir con dificultades y tribulación, ese día grande del Señor romperá todos los récords que haya habido hasta ese día. Porque como ese día no se va a repetir nunca más. Entonces piense usted que somos de la postura de que la iglesia va a estar hasta la segunda venida del Señor. Y que allí el Señor, cuando venga entre las nubes, también va a jalarse a la iglesia. Y yo no lo creemos así. Pero para hablar de los panoramas de los que habla de la gente, y repito, nosotros no creemos que vaya a ser así, sino que la iglesia va a partir antes, por todo lo que la palabra de Dios dice. Pero para los que estén, los que queden vivos, los que se salven de ese día grande del Señor, de lo que nadie se va a librar, es de lo que va a ocurrir tras la llegada del Señor para concluir sus juicios. Es un día en donde la sangre, el fuego va a correr. Estimado hermano, ¿realmente vale la pena pecar? ¿Realmente vale la pena fingir que somos creyentes? ¿Realmente vale la pena fingir que somos de Cristo? ¿Realmente vale la pena? Yo pienso que no vale la pena. Pero para los que creen que vale la pena fingir ser cristianos o ser fieles y leales a Cristo Jesús, recuérdelo, el Señor escudriña cada uno de nuestros corazones. Leamos la palabra, dice, para que tengáis presentes las palabras que os he dicho antes, de los santos profetas y los preceptos que el Señor y Salvador nuestro os ha dado por medio de nosotros que somos sus apóstoles.
estando ciertos ante todas cosas de que vendrán en los últimos tiempos impostores artificiosos, arrastrados de sus propias pasiones. Me voy a cambiar a una Reina Valera. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y aquí encontramos tres cosas que son importantes porque habla de postreros tiempos. Y cada vez que usted encuentre en la palabra postreros tiempos, va a encontrar dos posiciones. Va a encontrar posiciones que tienen que ver con juicios de Dios y va a encontrar situaciones relacionadas con Cristo Jesús. En los postreros días os nacerá de una virgen. En los postreros días el día grande del Señor vendrá y no se volverá a repetir. Profecías que van a cumplirse mucho tiempo después. Pero cuando estas palabras el apóstol Pedro las mencionó hace 20 siglos. Y durante 20 siglos, estas palabras de Pedro, y entendamos que Pedro se las dijo probablemente a judíos piadosos y gentiles que estaban esperando la venida de Jesús para su tiempo, y que en su tiempo Jesús no vino. Y hubo gente que se infiltró en la iglesia y les dijo que eran tontos por estar esperando la venida del Señor Jesucristo. Y si usted lo nota en estos tiempos, ha habido una escalada de predicadores que se burlan de los que esperamos la segunda venida del Señor, o los que esperamos un rapto. Se burlan diciendo que eso no es tal, que esa enseñanza no existe y que tal situación no va a ocurrir. Aquellos burladores se metieron a la iglesia. No es que fueran del mundo, no es la gente del mundo a la que tenemos que ver de lo que nos está hablando, es a la gente que se ha metido adentro de las iglesias y de la palabra de Dios. Habla ampliamente no solo de los postreros tiempos, sino habla además de situaciones que la iglesia va a vivir en tiempos postreros y que tenemos que estar vigilantes. Una apostasía, un desamor, un abandono por la fe, un abandono por la adoración de Dios, una iglesia que está más cerca de amar todas las riquezas, el show y el espectáculo, y de seguir hombres que de seguir a Dios. Y esa es la tragedia que pasa en algunas iglesias en Norteamérica, que si usted se ha puesto a leer noticias, hace poco dice que despidieron a un pastor, y este pastor era peculiar y seguramente era único pastor, pero usted, si ve el perfil de ese pastor de la iglesia de Nueva York, de Hillsong, este pastor tenía una característica que muchos pastores en Latinoamérica empezaron a tomar. Hasta yo me he sorprendido y lo platiqué con mi esposa en algún momento, porque empezaron a vestirse casualmente, diciendo que el evangelio no podía ser tan formal y que era lo que tenía este predicador que atraía tanta gente. Era musculoso, estaba tatuado por todas partes y predicaba un evangelio light, un evangelio de bendición, una banda de música y un show espectacular con una música increíble. Y era un pastor que acostumbraba a ir a los bares a tomarse sus tragos. Convencía a la gente que el evangelio debía ser así, que eso de los pastores de andar con traje y corbata, que eso estaba fuera de moda. Y si usted se percata
desde la Argentina hasta México hay un montón de pastores vistiéndose igual que este pastor de Hillsong. Playeritas apretadas, manguitas cortadas, tatuajes, pulseritas, cadenitas, pelo así de colores, una serie de situaciones que se metieron a la iglesia, que vinieron de algún lado, las copiamos de algún lado. Ahora, digo que todo eso está mal. Mire, a estas alturas, realmente yo puedo decirle que no lo sé exactamente. Hemos estado tan confundidos en todo lo que pasa que le oramos al Señor para que nos dé luz, para que nos abra el entendimiento para saber realmente qué es lo que está ocurriendo en este mundo y en esta iglesia. Entonces, pastor, todos los que carguen playeritas apretaditas y que van a la iglesia y que predican así son del diablo. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que hay tendencias metidas en la iglesia que no sabemos a dónde van a ir a parar. Lo que sí ya sabemos que pasó en Hillsong es lo que pasó en Hillsong. Hace pocos días, uno de los integrantes de la banda musical DC Talk, creo, abandonó el evangelio para seguir propuestas del mundo, abanderando propuestas del mundo que pelean totalmente contra lo que nosotros hemos predicado. Versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, y esa palabra en algunas versiones la usan como engañadores, andando según sus propias concupiscencias. Y cuando usted busca burladores, ya sabemos que es burlador, ya sabemos que es un engañador y estamos hablando de gente que se metió a la iglesia a predicar todo tipo de herejías y que engañan a la gente con ese tipo de herejías, le hacen creer que si tu pastor va de corbata, que si tu pastor todavía predica de santidad como se hacía hace 20 años, 30 años, está fuera de moda. Y la juventud se come eso. La juventud se lo traga, la juventud lo cree. ¿Acaso no hemos visto que Dios es santo y que seguirá siendo santo el resto de la eternidad y que va a seguir siendo el mismo y que no cambia y que la moda que nuestro Señor tuvo hace 10,000 años es la moda que tiene hoy? Porque Él todo lo creó y seguramente lo que vamos a conocer de Él cuando llegamos al cielo va a ser tan avanzadísimo que ni siquiera ha existido en este mundo. No podemos meter a Dios en nuestra moda. No podemos pretender que Dios viva todas las modas. Concupiscencia. Y mire usted que concupiscencia es una palabra bien delicada porque la palabra concupiscencia está relacionada con una persona que ama demasiado los bienes de este mundo, que tiene una inclinación desbordada para ciertos pecados. Y si la iglesia va a estar llena, no llena, pero va a existir esto, y es una mala expresión de decir va a estar llena, usted perdone, no, no va a estar llena. Pero en la iglesia habrá este tipo de personas, no le quepa la menor duda que vamos a ver pastores que amamos mucho que van a caer en este rol. Van a haber pastores mediáticos que van a hacer que pastores amadores de la palabra queden totalmente ridiculizados por las palabras de estas personas. Pero además este tipo de pastores o este tipo de personas que se van a meter a la iglesia van a tener un perfil también
Y en el perfil de ese tiempo, cuando Pedro lo menciona, estas personas que se metieron a la iglesia hace 20 siglos, había algo con lo que molestaban a la iglesia a ese tiempo. Le decían a la gente dónde está la promesa de su advenimiento, y no que Jesús iba a venir, pues, y no que Jesús iba a regresar, y no que Jesús iba a restaurar el reino. Ustedes son unos papos estándolo esperando, esperando que venga. No va a venir. Porque desde el día en que sus padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y claro, si usted ve la promesa y la palabra que el apóstol Pedro habla a esta iglesia, fue hace 20 siglos. Estamos hablando de más de 2000 años, o 2000 años, o 1997 años. Si esta carta Pedro la escribió en el año 50, 60, no sé, y le llegó a la gente posteriormente, es una carta viejísima, es una carta que el apóstol Pedro le envió a un grupo de personas hace muchísimos años, hablando de un tema que hoy está delante de nuestros ojos. Y basta con que usted vea los foros de gente hablando de que no hay arrebatamiento, que la segunda venida, que no hay milenio, que Israel no tiene nada que ver, y todo mundo es experto de este libro. Ya sabe usted que la última verdad la tiene el Señor, la última palabra la tiene el Señor, y todo está contenido en nuestro Señor. Dice el versículo 5 del apóstol Pedro, dice, estos ignoran voluntariamente, ojo, que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, claro, con el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Y por eso yo antes le dije, cuando el Señor venga en su segunda venida, esto va a ser un caos. Los que hayan quedado en este mundo se la van a ver muy mal. Porque dice, están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso hemos dicho que si el Señor Jesús ha retardado su venida, no solo porque la iglesia no está preparada, sino porque hay que predicarle a mucha gente. Ahora, lo más triste de este tiempo, y es generalizado, es que ni siquiera la gente de la iglesia se conecta a un mensaje. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente cree que lo sabe todo. Y está bien. Yo siempre lo he dicho que en nuestra congregación hay gente que sabe más que yo y deberían estar en mi lugar. Y es gente que sabe mucha Biblia. Hay gente que se sabe la Biblia casi de memoria. Hay gente que recita la Biblia de memoria. Eso es una verdad. Hay gente que sabe Biblia increíblemente, que son buenísimos. La verdad, hermanos, es que yo solo le pido a Dios que me ayude en esto porque no sé hacer esto. No sé cómo se hace esto. Pero que Dios me ayude. Vamos a ir a lo siguiente. Me llama a mí la atención que cuando el apóstol Pedro empieza a escribir este capítulo, les dice que esta palabra ya fue enseñada, dice,
Esta es la segunda carta que os escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Entonces esta gente conocía la profecía, había estudiado la profecía y seguramente, aunque no tengamos los libros detallados del adoctrinamiento que los apóstoles hicieron, seguramente, es muy seguro que estos hombres le enseñaron a la gente cómo iba a ser el proceso. Pero se infiltró gente dentro de la iglesia. El apóstol Pablo también le tiene que escribir a los de Tesalónica para decirles, oigan, el Señor no ha venido como les dijeron que ya vino. Y hay un grupo de cristianos que dice que estamos viviendo actualmente el milenio, imagínese usted. Estamos viviendo actualmente el milenio, no hay paz, Jesucristo no está gobernando y digo yo, pero ¿cómo el príncipe de paz, el Dios de justicia, el que tiene que estar sentado en su trono puede estar viviendo en este tiempo gobernando en los cielos y que me digan que estamos viviendo el milenio? Pero eso también es parte de lo que estamos viviendo. Quiero llevarlo a Isaías porque yo busqué algunos pasajes que yo creo que el apóstol Pedro está haciendo referencia aquí. Isaías capítulo 13, vaya conmigo, por favor. Si tiene su Biblia a la mano, Isaías capítulo 13. Busque el versículo 10 al 13. Dice, he aquí el día de Jehová viene. Vamos a ver aquí, en el 9. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad. Y aquí el apóstol Pedro les está recordando la profecía. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir del hombre. Porque haré estremecer los cielos. Y si usted se da cuenta, Dios está hablando de tiempo violento. No está hablando de que va a ser un tiempo cuando Él venga que, ¡ay, qué lindo! Nuestro Jesús vino, qué lindo. Dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Yo no sé si usted quiere estar aquí, pero yo no quiero estar aquí. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Tremendo. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Y aquí estamos hablando de la angustia de Jacob, de Israel, que Israel volverá a vivir. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro, con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni de su ojo perdonará a sus hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni se levantará tienda de árabe, ni pastores tendrán allí su majada. Pero esto actualmente no se ha cumplido porque
No solo en los territorios de los medos y los persas y los babilonios, sigue Irak, sigue Irán, e Irán quiere destruir Israel, así que esto todavía no ha ocurrido. ¿Cómo pueden decir que Dios ya no tiene nada con Israel? Entonces, Pedro les estaba recordando a los judíos y gentiles que estaban leyendo esa carta las promesas que Dios había hecho. Ahora lo que yo creo que no lo podemos saber si en Pedro había un espíritu nacionalista de la restauración de Israel y haya tomado palabras que él escribió para que las personas continuaran creyendo en lo que Dios había prometido que iba a suceder. Pero claro, Dios no miente. Y si Dios no miente, las palabras que el apóstol Pedro les estaba recordando es porque eso no había ocurrido e iba a ocurrir. Claro, pasaron 20 siglos y han pasado muchas cosas, pero no es que Dios no vaya a cumplir. Dios no retarda su promesa. Un día para Dios son como 1000 años. Dios no tiene prisa, pero Dios tiene las fechas que ha fijado para que todo esto acontezca. Allí mismo en Isaías, en el capítulo 24, y nos vamos al versículo 19, en el 18 yo siempre empiezo a leer uno antes. Deme. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere de en medio del foso será preso en las redes, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Mire qué figuras tan lindas utiliza este personaje para describir la ira de Dios. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, y en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y mire, aquí usted se puede dar cuenta de este pasaje, es importante porque está hablando de lo que habla Apocalipsis acerca de la caída de Satanás y todos sus demonios, que los va a llevar presos de una vez para siempre. Todas esas potencias de las que habla el apóstol Pablo en Efesios, todos esos principados, gobernadores, todos esos demonios caerán. Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Una tremenda guerra la que se viene. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Yo creo que el apóstol Pedro no solo les recordó lo que estaba escrito en la palabra, sino que además nos hace a nosotros recordar lo que está escrito para que vivamos preparados. Y viviendo preparados, estemos listos para partir con nuestro Señor. Estimados hermanos, hemos llegado al final de esta cita este día. Dejaremos el resto para mañana u otro día. Por hoy deseo que se encuentre muy bien. Que Dios lo bendiga. Que esté usted conectado con Dios y esté preparado con el Señor antes de su venida. Por hoy bendiciones a todos y nos vemos muy pronto.